Muy bien, vamos a Lucas capítulo 10, versículos 38 al 42. Vamos a terminar hoy, con la ayuda del Señor, el capítulo 10 de Lucas. Y es muy interesante lo que se plantea allí a través de la historia de un acontecimiento que relata lo que pasó con Jesús en una casa, dentro de un contexto doméstico, en una reunión informal absolutamente, pero donde se establece una lección o más de una lección importante para nosotros a través de esta narrativa. Dice el texto bíblico: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Recordemos el contexto más o menos en el ministerio del Señor Jesucristo. Están los últimos 6 meses de ministerio, ya emprendió camino hacia Jerusalén y Lucas ordena su material, igual como todos los evangelistas, no necesariamente en términos cronológicos, es decir, los acontecimientos que relata el versículo 38 al 42 en la casa de Marta y María no tienen que ver con que vino directamente o inmediatamente después de la parábola del buen samaritano, sino que está ordenando su material de tal forma que calce con la temática en cuestión, con el hilo de pensamiento que comenzó en el versículo 25, donde el escriba, recuerda, le pregunta al Señor: ¿qué debo hacer para tener la vida eterna o para obtener la vida eterna? Y el Señor responde directamente, primero a través de llevarlo a la ley y luego a través de esta metáfora o esta parábola, que es una ilustración del mismo tema en cuestión, para poder revelar que realmente él no tenía la capacidad de poder amar a Dios perfectamente y amar a su prójimo perfectamente. Ahora, el Lucas introduce este material único también de él, exclusivo de él, no está en los otros evangelios, con esta situación particular que vive el Señor Jesucristo en la casa de María, de Marta y también de Lázaro. Entendemos por lo que dice Juan capítulo 11, versículo 1, y luego Juan capítulo 12 también, donde es ungido el Señor Jesucristo en Betania, de tal forma que en los demás evangelios nos circunscriben al lugar particular donde ocurrió esto. Lucas no dice cuál es el lugar, pero es Betania, una aldea que estaba a unos 3 kilómetros aproximadamente de Jerusalén. Hasta el día de hoy está en ese lugar. De tal manera que lo que nos está mostrando es que el Señor Jesucristo llegó en uno de sus, digamos, de descender o ascender, del punto de vista geográfico, desde Galilea hasta Jerusalén. Lucas coloca un acontecimiento que está muy cerca de Jerusalén y que fue posteriormente, seguramente en la historia, cronológicamente bien al final, antes de que Jesús llegara a Jerusalén. Sin embargo, lo coloca en este contexto para poder seguir con el hilo de pensamiento que está expresando por lo que acabo de decir que es el antecedente. ¿Por qué tiene que ver con el hilo de pensamiento? Porque aquí el Señor Jesucristo va a usar lo que pasó con María y Marta en su casa para mostrar que en realidad el amor a Dios debe ser primero y fundamental, prioritario en la vida de cada creyente. A verlo paso a paso. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Y aquí hay una frase que es la que describe todo lo que tiene que ver con el pasaje y está en el versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Ese es el clímax de este pasaje y revela cuál es el tema en cuestión que el Señor Jesucristo quiere enseñar a través de este acontecimiento y de esta interacción con estas dos hermanas de Lázaro en Betania. Noten una cosa interesante, dice, una sola cosa es necesaria. ¿De qué habla eso? Obviamente de un orden de prioridades.
Hay una sola cosa que es fundamental, que es esencial. Eso es lo que está diciendo el Señor. Eso es donde hay que colocar la atención y donde hay que preocuparse de hacer esa una cosa que es la que es necesaria. A medida que avanzamos en la vida cristiana, vamos madurando, podemos apreciar las cosas en su perspectiva correcta. Muchas veces tenemos la impresión que entre más cosas hacemos para el Señor, mejor estamos espiritualmente. Y de alguna manera ese activismo nos lleva a considerar y a evaluar nuestra vida en función de lo que hacemos, no necesariamente de lo que Cristo hizo por nosotros. Pero cuando vamos madurando, cuando pasa el tiempo, nos vamos dando cuenta que no es tan necesario involucrarnos en un montón de actividades, incluso correctas, adecuadas, sirviendo al Señor, sino que en las cosas que el Señor específicamente demanda. Y aquí está la prioridad en cuestión. Con el tiempo, en la medida que avanzamos, como dije, madurando, nos vamos dando cuenta que quien sirve mejor, de mejor forma al Señor, no es quien más cosas hace, sino quien hace lo que Dios demanda como lo fundamental. No la gran cantidad de cosas cuantitativamente hablando, sino cualitativamente hablando, es decir, cuál es lo que realmente Dios quiere que hagamos. Y esa es la diferencia que hay aquí entre Marta y María. Ambas eran creyentes, ambas eran seguidoras de Cristo, ambas amaban a Jesús. Sin embargo, hay una diferencia que tiene que ver con el orden de prioridades que cada una de ellas determina a través de una elección que hace según el texto. No es entonces el activismo una señal de devoción, precisamente, sino el que hagamos lo que Dios dice que tenemos que hacer y de la forma en que Dios dice que lo hagamos. El relato que es objeto de nuestro estudio hoy es una gran lección sobre las prioridades de la vida cristiana, y diría yo, la prioridad de la vida cristiana en ese sentido. Este acontecimiento es ubicado por Lucas justo después de la parábola del buen samaritano, como yo decía, para conectarla con este amor principal, este amor superlativo, este amor fundamental que debemos tener a Dios. En la medida en que la vida se hace más frenética, apurada y con una visión inmanente, como lo que tenemos en el día de hoy, ha sido siempre así, en realidad los tiempos han cambiado, pero el corazón del hombre sigue siendo el mismo, por tanto, la sociedad no es tan distinta a la nuestra del siglo XXI a lo que pasó en el siglo I, donde ocurrió esta situación. Podríamos definir una prioridad como aquello que está por sobre todas las otras cosas en importancia. Eso es una prioridad. Aquello que está por sobre todas las otras cosas en importancia. Eso es lo prioritario cuando hablamos del concepto. Por ejemplo, y aquí vamos a dar dos ejemplos de dos personajes bíblicos. Uno es David y otro es el apóstol Pablo. Para poder ver lo que pasó con David, necesitamos ir al Salmo 27, versículo 4 específicamente. Salmo 27, versículo 4. Es muy similar el lenguaje que utiliza aquí David en el Salmo al que el Señor Jesucristo utiliza cuando responde a Marta y su inquietud que tenía que de su hermana no le ayudaba. Notemos lo que dice el versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, es decir, dedicaré mi vida a esto. Eso es lo que está diciendo David. Y aquí de repente tenemos algunas contradicciones nosotros cuando empezamos a pensar en esto, porque decimos, bueno, pero ¿cómo? David no estuvo siempre en la casa del Señor, en este caso era el tabernáculo, ¿cierto? Constantemente las 24 horas del día y todos los días de su vida. Obviamente que no, pero aquí lo que él está diciendo es que hay un orden de prioridades y su prioridad número uno, incluso sobre el hecho de ejercer como rey de su pueblo, era esta. ¿Cuál? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Y esa es una forma de decir que tenga yo comunión con Dios todos los días de mi vida. Que esté yo cerca del Señor todos los días de mi vida. Que esté buscando la presencia de Dios yo todos los días de mi vida. ¿Con qué objeto? Para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Yo quiero estar cerca de Él, yo quiero disfrutar de esta relación con Dios. Esa es mi prioridad
prioridad número uno. Eso es lo que está diciendo David aquí. Ahora vamos al Nuevo Testamento y vamos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, en esta gran porción de la carta a los Filipenses, donde el apóstol Pablo habla de Cristo de una manera tan sublime, cuando habla de que para él todas las cosas son como basura, como estiércol literalmente, en comparación al amor de Cristo, que el amor de Cristo es superlativo para él, es lo más importante. Luego en el versículo 13 del capítulo 3 de Filipenses, él dice algo. Miren lo que dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Escuchen bien, pero una cosa hago. Una cosa hago. Eso no significa que el apóstol Pablo no hacía otras cosas. ¿Se fijan? No significaba que él había dejado de hacer carpas, por ejemplo. No significaba que él hacía otras actividades, sino que está diciendo en función de su carrera como creyente en relación a tener una comunión profunda con el Señor y alcanzar aquello para lo cual fue asido por Cristo. Miren lo que dice: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y utiliza un lenguaje de carrera, ¿cierto? Un lenguaje del atletismo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El objetivo de Pablo está fijado allí. ¿Cuál era la prioridad de su vida? Una cosa hago. ¿Qué dijo el David? Una cosa, ¿cierto? Es la que yo he deseado y esa buscaré. ¿Qué es lo que le dijo el Señor a Marta aquí en respuesta a su inquietud? Le dijo: solo una cosa es necesaria. ¿Notan cómo hay una relación directa en estas tres situaciones? David, Pablo y también el Señor Jesucristo. Una cosa es necesaria. Eso habla del orden de prioridades. Hay un enfoque en aquello por lo cual yo sé que estoy viviendo. La razón por la cual yo existo tiene que ver con esto. Esto es muy importante que lo tengamos en mente cuando vamos a este pasaje narrativo donde nos enseña precisamente esa lección. Una cosa es fundamental. Habla entonces de las prioridades de nuestra vida. Nada es más importante que esa sola cosa. El conocimiento profundo y transformador de Dios debe ser la actividad fundamental nuestra. Debe ser el anhelo más profundo de nuestro corazón, porque de eso se trata. El Señor ha muerto por nosotros, ha resucitado para nuestra justificación, pero ¿para qué? Para llevarnos a Él, para acercarnos a Él, para que tengamos comunión con Él, para oírlo a Él constantemente. Y eso es el contexto de nuestro texto en el día de hoy. Este relato de Lucas, capítulo 10, versículos 38 al 42, nos enseña en forma gráfica lo que significa la mayor prioridad en la vida de un creyente. Tanto Marta como María, como dije, eran creyentes, mujeres que amaban a Jesús, juntamente a su hermano Lázaro también, que era un amigo de Jesús, y ellos vivían en la aldea de Betania. Eso dice Juan capítulo 11, versículo 1, y Juan capítulo 12 también en el relato del ungimiento por parte de María del Señor Jesucristo. Marta y María eran personas singulares con diferente carácter y temperamento, pero ambas eran creyentes genuinas. Y aquí hay que tener cuidado con hacer algunas interpretaciones que a veces, aplicaciones que yo he escuchado que a veces son ofensivas respecto a Marta, por ejemplo. Como si ella no fuera una persona que casi que era una persona de carácter mundano exclusivamente, y por eso se olvidó de lo prioritario. Pero no, eran creyentes genuinas ambas. Y en cuanto a la situación puntual, ahí está el problema, que Marta no escogió la parte más importante. Sin embargo, era una creyente. Ambas eran amigas y discípulas de Cristo, cuyo sincero placer era servirle con sus mejores armas que tenían o herramientas que tenían en ese momento. Solo que en relación con la manera en que esto debe hacerse, cada una tiene su propia idea. Si ustedes ven en el texto, las dos servían a Jesús, pero el servicio de una era el que Jesús finalmente dice: este es la una sola cosa
importante y necesaria la escogió adecuadamente María, pero ambas estaban sirviendo al Señor. Marta es de la opinión que el Salvador estaría mejor servido con atenciones cuidadosamente preparadas y por eso se esmera en poder atender al Señor Jesucristo. En el fondo está mostrando una gran hospitalidad. De hecho, la palabra allí, aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, le recibió con muchas atenciones, es decir, le recibió con gozo. Y eso no era tan normal que ocurriera. Recuerdan que al Señor Jesucristo le cerraron las puertas en algunas aldeas, pero en esa casa de Betania particularmente le abrieron la puerta de par en par y Marta se esmeró en atenderlo. De hecho, el versículo 38 da la idea de que Marta era, por decirlo así, la jefa de hogar allí. Fíjense, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa, en su casa. De tal manera que ella era la mayor, aparentemente, y era la que tenía el control de la casa, y por eso estaba haciendo todo lo que hacía. Ahora, aquí hay una cosa muy importante. Con Marta, el placer, Marta se esmeró por el placer de darle a Jesús todo lo que podía, de atenderlo con agasajo de la mejor forma posible. Pero ¿cuál es el problema entonces? Bueno, el problema es que había algo mucho más importante que Jesús quería darle a Marta. Es decir, ella se preocupó exclusivamente casi con lo externo y con ella ofrecer a Jesús todo lo que tenía. Pero María se preocupó de recibir de Jesús todo lo que Jesús tenía para ella. ¿Se entiende? María siente la necesidad de recibir mucho, Marta siente la necesidad de darle mucho a Jesús. Con Marta la productividad es lo principal, con María la receptividad del mensaje. Marta agasaja a Jesús con muchas cosas, María recibe de Jesús. Marta, dijo alguien, es el Pedro, María el Juan. ¿Recuerdan a Pedro? También con un carácter muy, muy activista, determinante, con decisiones de momento, ¿cierto?, muy fuertes. Juan era más pasivo, más tranquilo en ese sentido. Llegó a serlo después, obviamente. Y ambas tienen, por tanto, una peculiar vocación y un especial carisma. Es decir, cada uno tiene un carácter distinto. Y ese carácter se plasma a través de lo que hace. Ahora, notemos lo que dice la Biblia a través de tres cosas para que vayamos puntualizando un poquito en este texto. Dice, esta tenía una hermana, respecto a Marta, dice, que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Aquí hay varias cosas que debemos notar. El Señor Jesucristo se ocupaba de lo principal cuando llegaba a una casa. ¿Qué es lo que hizo en esa casa? Enseñar la palabra. ¿Lo notan? Enseñar la palabra. Eso era lo central. De hecho, era el gran profeta en ese sentido, ¿cierto? Que era el profeta por excelencia y que él vino a enseñar, a predicar el evangelio del reino y lo iba a hacer en todo lugar donde fuera. Y cuando entró a esa casa, lo primero que hizo, lo que se ve allí, por lo menos en el texto, es que comenzó a enseñar la palabra. Aquí vamos a ver, en primer lugar, la prioridad correcta. ¿Cuál es la prioridad correcta? Oír la palabra de Dios. Eso es lo que Marta escogió. María, quiero decir. María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. María es presentada en las Escrituras en tres partes de los evangelios, en dos en Juan y en esto de Lucas, y cada vez que se presenta María siempre está en el mismo lugar, a los pies del Señor Jesucristo. Está aquí, a los pies de Jesús, está en el contexto de la muerte de su hermano Lázaro. Cuando llega Jesús, primero habla con Marta, luego dice dónde está María, y María cuando viene a Jesús dice que se postra a sus pies y le dice, maestro, si hubieses estado aquí mi hermano no habría muerto. Es decir, otra vez la encontramos a sus pies, y en el capítulo 12, cuando unge los pies de Jesús, está otra vez también a los pies de Jesús.
De tal manera que podríamos decir que el sitio preferido de María era, con respecto a Jesús, era estar a sus pies. Y esa es una actitud de un discípulo, esa es la actitud de una persona que quiere ser enseñada, que anhela recibir lo que Jesús tenía para ella. Por eso dijimos que entre Marta y María había una diferencia en ese sentido sustancial, porque Marta quería servir a Jesús atendiéndolo y María quería recibir de Jesús. Y sabía que lo mejor era poder estar a los pies del Señor para hacer eso. Estaba siempre en el lugar correcto a los pies de Jesús y siempre con la disposición correcta, oír la palabra de Jesús. Cuando Jesús entró en la casa que compartían con su hermana Marta, lo primero que hizo fue aprovechar bien el tiempo buscando ser instruida por Jesús. La posición que adquiere María muy cerca de Jesús indica la importancia superlativa que ella le daba a escuchar al Señor Jesucristo. Esto era sumamente importante, esto era lo prioritario en su vida, por eso hablamos de prioridades. María siente que el alimento que ella puede recibir de Jesús es más importante que el alimento que ella le puede dar a Jesús. Y por eso se sienta en el lugar correcto. Tomó la posición de un discípulo que se sienta a los pies de su maestro para ser instruida. Algunas personas dicen, no, pero ella se está sentada a la mesa y por eso Marta se enoja con ella porque se está sentada a la mesa para comer. Pero recuerden que en ese contexto la mesa era algo muy bajo donde se recostaban, pero María no estaba recostada, estaba a los pies de Jesús, estaba sentada a los pies como un discípulo se sentaba a los pies de su maestro. De tal manera que todavía no era el momento de comer. Por tanto, ella estaba preocupada del alimento espiritual principalmente antes que el alimento material. ¿Cuál era entonces su principal, el deseo más grande de su corazón? Era ser instruida por Jesús. Esta era una actitud de devoción adecuada. Estar a los pies de Jesús para oír su palabra, entonces debe ser la prioridad en nuestra vida. Eso es lo fundamental, como decíamos el otro día, el domingo, debe ser la filosofía de toda iglesia verdaderamente cristiana. Que cada uno de los creyentes que pertenecemos a una iglesia nos sentemos a los pies de Jesús todos los días, como bien decía el hermano Gerardo en la oración. Todo el tiempo necesitamos oír a Jesús. Más aún en medio de un mundo donde escuchamos tantas voces disonantes, tantas voces que distorsionan verdaderamente nuestra vida y que muchas veces la gente se banderiza por situaciones que son puntuales, superficiales, intrascendentes, en lugar de estar escuchando la voz del Señor. La forma en que se usa el verbo oía denota una atención continua de escuchar al Señor. Es decir, no es que escuchó al Señor circunstancialmente y durante un momento, sino que todo el tiempo que Jesús estuvo allí, lo estuvo escuchando. Ese es el sentido del verbo ahí que se traduce oía. Oía su palabra, estaba atenta. No solo estaba atenta del punto de vista de escuchar físicamente, sino estaba atenta del punto de escuchar concentradamente. ¿Entienden? Esto es lo principal. Había un corazón deseosa de escuchar la palabra del Señor. Aunque Marta era la dueña de casa, el personaje central en el relato era María, sin duda. Y eso es porque de allí brota entonces la lección que el Señor quiere darnos. Ahora, el hecho de que sea la prioridad de nuestra vida oír al Señor no significa que nos retiremos para dedicarnos exclusivamente a la meditación contemplativa, como lo hacían los monjes, por ejemplo, en su tiempo, cuando distorsionaron el concepto de devoción y de santidad, y ellos dijeron, la forma de poder santificarnos es irnos a las montañas, hacer monasterios y permanecer allí. De esa manera nos libramos del mundo y de todo lo que tiene que ver con las tentaciones del mundo. Pero ellos equivocadamente hicieron eso porque la tentación iba en su propio corazón. Como dice Santiago, la tentación brota de adentro del corazón nuestro.
No es esa la forma el que el Señor está diciendo que es nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad es nuestra vida constantemente cuando consideramos todas las cosas que tenemos, todas las cosas que podemos hacer, todas las cosas que anhelamos. El anhelo más grande debe ser este, es decir, estar a los pies del Señor escuchando su palabra. Es muy importante que tengamos un corazón receptivo a la palabra de Dios. María tiene la comprensión adecuada que Jesús no necesitaba de ella, sino que ella necesitaba de Jesús. Y eso es lo que ocurre. Si nosotros entendemos quién es Dios, sabemos que Dios no nos necesita a nosotros, pero sí nosotros necesitamos al Señor. De tal forma que la prioridad debe ser escuchar al Señor. Evidentemente lo servimos también cuando lo estamos escuchando, cuando estamos abriendo nuestro corazón a lo que Él quiere decir, cuando somos obedientes a la corrección que Él quiere hacer con nosotros a través de su palabra, nosotros estamos sirviendo al Señor. Esto está en el corazón de María, de su disposición. El mismo Señor había dicho que no vino a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos, ¿recuerdan? El tiempo de su ministerio terrenal fue usado por Él para enseñar la palabra como el gran profeta que era. María entendía que el bienestar de su alma era lo más importante. Escuchar al Señor. Escuchar al Señor es prioritario y debe ser nuestra primera tarea cotidiana. Nada debiese interrumpir este tiempo de meditación y reflexión de la palabra de Dios. Ella es la que nutre nuestra vida, encausa nuestros pasos, define nuestros objetivos y determina nuestra prioridad. Escuchar al Señor, oír su voz. Estas pocas palabras, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra, debiesen estar siempre en nuestra conciencia, en nuestro pensamiento, en nuestro recuerdo. Siempre deben venir a nosotros y decir, ¿cuál es la prioridad más grande de mi vida? Escuchar la voz de Dios. Esa es la prioridad más grande de mi vida. Disfrutar de esa comunión y de esa relación con Dios. Porque ¿qué voy a hacer en la gloria? Eso es lo que voy a hacer. Voy a estar a los pies del Señor, sirviéndole a Él, honrándole, glorificándole, escuchando todavía su palabra que permanece para siempre. Escuchar al Señor entonces es prioritario en nuestra vida. Esa es la prioridad correcta que María tomó. Ahora veamos en contraste la prioridad equivocada de su hermana Marta. Versículo 40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Si ustedes leen las palabras se van a dar cuenta que ella reprende al Señor Jesucristo duramente. No es que le dijo, Señor, por favor, ¿le puede decir a mi hermana que me ayude? No, no fue así. Es evidente que ella perdió el control de su temperamento. Ahora, noten una cosa. Dice el texto, pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Con muchos quehaceres. ¿Y cómo comienza el versículo? Pero Marta. ¿Se fijan? María estaba sentada a los pies de Jesús escuchando su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y ahí está la diferencia. Y marca un contraste con la actitud de María. La mente de Marta estaba en otro lugar al que estaba la mente de María. El enfoque de Marta estaba en otro lugar. Esto no significa que ella era una persona mundana, como dije, despreocupada. Recordemos que todo lo que está haciendo activamente es para agasajar a Jesús, su invitado especial. Ella estaba activamente involucrada en servir al Señor al hacer esto. Sin embargo, sacó la vista de lo que era prioritario y más importante. Aquello que hacía su hermana María, que era oír a Jesús. El verbo traducido preocupaba, literalmente significa ser arrastrado. Y esto es interesante, porque lo que está diciendo ella era arrastrada por estas preocupaciones. Eso es lo que más le importaba, estaba atada o gobernada por esas cosas. Y entonces
se despreocupó de lo más importante. Marta permitió que sus quehaceres, las muchas obligaciones y las muchas cosas que hacía, tales como preparar la comida para los invitados, disponer de algún lugar de habitación donde se iban a quedar seguramente, la alejaran de su prioridad de escuchar la enseñanza del Señor. Aquí está el problema. Y fíjense que no tanto en lo que ella hacía, sino en el hecho de que había descuidado por lo que hacía lo más importante. Yo no sé si ustedes recuerdan cuando hicimos algunas cosas, nosotros acá algunas conferencias, por ejemplo, y una de las cosas que ocurre siempre que se superponen son las siguientes. Por ejemplo, cuando teníamos la Academia Teológica, ¿recuerdan? Y teníamos después un break con un café y algo para servirnos. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando todavía no terminaba la clase, ya las hermanas, por preocuparse obviamente de tener todo listo, iban a la cocina. ¿Y qué es lo que se perdía? Parte de la enseñanza. Ahora, no se hace, yo quiero que entiendan bien, no es un reproche en absoluto, no se hace intencionalmente. Y eso yo entiendo también que Marta no lo hace intencionalmente, conscientemente de que estaba dejando lo prioritario, sino que se hace con el fin de servir, porque eso es lo mismo que se hacía acá. Sin embargo, se deja lo prioritario. Y ahí está el problema. Entonces, el Señor Jesucristo está preocupado de lo que pasa con ella, y por eso el texto dice que estaba ella muy preocupada por las cosas secundarias, vamos a decir. Y entonces dejó lo principal. ¿Qué es lo que indica esto? Que los muchos quehaceres llegan a ser una trampa para nuestras almas, cuando ellas interfieren en nuestra prioridad principal. Cualquier obstáculo que saque la vista de que hagamos lo que Dios quiere que hagamos, que es escuchar su palabra meditativamente y con reflexión, eso debe ser quitado del medio. Y Marta fue dominada, gobernada en ese momento por esa prioridad, o digamos por esas cosas que no eran prioritarias. Está claro que el tono del pasaje que tenemos ante nosotros, que Marta permitió que su ansiedad le llevara a preocuparse excesivamente de lo externo, descuidando lo interno. Recuerden que el Señor Jesucristo, si ustedes se fijan en toda su vida, nunca estuvo tan preocupado por la comida. De hecho, cuando estaba con la mujer samaritana, los discípulos se preocuparon por la comida. Y le dijeron, vamos a comprar, y él dijo, mi comida y mi bebida es que haga la voluntad del que me envió. Es decir, su preocupación principal siempre fue espiritual en ese sentido. No significa que la comida sea mala, sino que el Señor no quería que lo sacaran de su concentración, de su enfoque correcto de hacer la voluntad de su Padre. Por tanto, el excesivo celo de Marta por las provisiones temporales la hizo olvidar por un tiempo las cosas de su alma. Las cosas de su alma. Se ocupaba mucho de servir, al punto de que su servicio alegre al Señor se transformó en un espíritu, en una espina, quiero decir, en su temperamento, que le hizo perder su compostura, su cordura, su control sobre su temperamento. Porque no solo dice eso el texto, ¿cierto? Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, esa era la actitud que ella tomó, y acercándose dijo, Señor, y aquí se ve que ella pierde el control. Es decir, lo que expresa en lo siguiente es algo que era, por decirlo de alguna manera, algo totalmente impropio, porque se está dirigiendo al Señor. Bajo la presión de una conciencia inquieta, su temperamento se irritó y alguien dijo, y el viejo Adán interior estalló en abierta queja. Señor, dijo ella, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola sirviendo? Dile pues que me ayude. Al decir esto, esta mujer se olvidó tristemente de lo que era y a quién le estaba hablando. Se olvidó de que el que estaba allí delante era el Señor. Y ella lo reconocía como el Señor, ella era una creyente, pero se olvidó
de eso. ¿Por qué? Por un asunto, fíjense que aquí hay algo interesante. Es un asunto egoísta, diciendo lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. ¿Se fija? Miren, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Es decir, servir es a través de preparar la mesa y preparar la comida, es lo más importante. Pero resulta que su hermana estaba ocupada en lo que realmente era trascendente. Entonces aquí hay una disputa. Y esto a veces se produce también en el contexto de la iglesia entre creyentes. Lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. ¿Por qué no me ayudaron? Y solamente yo estaba haciendo la tarea. Fíjense que hay un ego allí muy fuerte en el hecho de buscar reconocimiento para sí. Marta dijo, esto es lo más importante. Señor, ¿cómo se te ocurre? ¿Tú no te preocupas de eso? Esta mujer olvidó entonces con quién estaba hablando. Atrajo sobre sí misma una reprensión solemne de parte del Señor y tuvo que aprender una lección que probablemente le dejó una impresión duradera. Ella estaba diciendo, pobre de mí, que nadie más me ayuda. El comienzo de todo esto fue un poco de ansiedad por los inocentes asuntos domésticos que no eran prioritarios en ese momento. El problema de Marta, como dijimos, no estaba en su servicio, sino en su equivocada concepción de que lo único válido era lo que ella hacía para el Señor. Ella estaba tan ocupada sirviendo al Señor al punto que se olvidó del Señor. Y esto puede pasar muy fácilmente en nuestra vida. Estamos tan ocupados sirviendo al Señor a través de una serie de actividades que nos olvidamos del Señor a quien estamos sirviendo. Es decir, nuestra mirada está en lo que hacemos nosotros, no en el Señor a quien estamos sirviendo. Y eso es peligroso. Eso es muy peligroso. Interrumpió airadamente a Jesús en su tarea de enseñar la palabra. Mire, Jesús estaba haciendo lo más importante. María estaba escuchando lo más importante que era la palabra de Jesús. Y Marta viene e interrumpe ese momento. Y dice, Señor, ¿no te da cuidado? ¿Acaso tú no te preocupas? ¿Eres indiferente al hecho de que mi hermana no me ayude mientras yo estoy fatigada haciendo todo esto? Por lo tanto, lo primero que hace es una interrupción que es, podríamos decir, una falta de respeto absolutamente al Señor. Hizo una acusación directa, en segundo lugar, en contra de su hermana. Y tercero, y esto es lo más deplorable aún, pidió a Jesús que ordenara que su hermana entre en su faena para ayudarle. Lo tercero es lo más complejo, porque Marta estaba diciendo, lo que yo quiero es lo que tú tienes que hacer, y se lo estaba diciendo a Jesús. Es decir, en otras palabras, mi voluntad es más importante que la tuya. Porque Jesús estaba ejerciendo su voluntad. ¿Cuál era? Enseñar la palabra. Ella fue y lo interrumpió y le dijo, no, lo que tienes que hacer es esto. Dile a mi hermana que me ayude. Hizo una acusación directa en contra de su hermana y se quejó directamente delante de Jesús y al mismo tiempo le ordenó prácticamente que se hiciera su voluntad. Ella se atrevió a decirle a Jesús lo que debía hacer. De esta manera, sin darse cuenta, seguramente estaba diciendo que sus planes eran más importantes que los de Jesús. Ella perdió el enfoque correcto. Estaba fuera de control. Su ira le impidió ver con claridad. Esto es triste porque nosotros también podemos pensar que estamos sirviendo correctamente al Señor al hacer algo que nosotros entendemos que debemos hacer, pero que el Señor nunca nos mandó a hacer. O como bien decía en una predicación hace 2 domingos atrás, Dani, si ustedes se recuerdan, podemos estar haciendo lo que Dios nos mandó a hacer, pero de la forma incorrecta, con la motivación equivocada. Y eso también es estar en una posición equivocada. Debemos tomar en serio la lección que nos ofrece la actitud equivocada de Marta. Debemos dejar en segundo lugar cualquier cosa que nos impida dedicarnos a lo más importante, el cultivo de nuestra alma.
Como el autor de Proverbios debemos escuchar la voz de la palabra de Dios que nos dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es lo más importante para un creyente? El cultivo de su alma, el guardar su corazón. ¿Y cómo se produce eso? Nutriéndose, alimentándose con la palabra de Dios. De tal forma que cualquier otra cosa que aparezca en el proceso, eso evidentemente va a ser una distorsión, un obstáculo, y debemos quitarlo del medio. Y no olvidarnos de la advertencia solemne del profeta Jeremías, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Y por qué decimos esto en este contexto? Porque podemos estar haciendo de nuestro servicio al Señor un ídolo y despreciando a todos aquellos que nos sirven de la misma manera como nosotros lo hacemos. Lo que pasó allí en la actitud de Marta. ¿Podemos hacer de nuestro servicio al Señor un ídolo? Puede ser que muchas veces lo hagamos sin siquiera darnos cuenta. Alguien escribió: no es solo el pecado manifiesto o las violaciones flagrantes de los mandamientos de Dios lo que lleva a los hombres a la ruina eterna. Es mucho más frecuente una atención excesiva a las cosas en sí mismas ilícitas y sin embargo estar entorpecido por mucho servicio. Es decir, estar preocupado por las cosas lícitas y adecuadas, pero que esas cosas saquen el enfoque que tenemos que tener en la persona de Jesús y en la palabra de Jesús. Tercero, aquí en la respuesta del Señor Jesucristo vemos la prioridad como Jesús la establece de una manera clara. Versículo 41. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Noten que lo que había hecho recién Marta era algo bastante fuerte con la persona de Jesús, pero el Señor responde de una manera preciosa, como el gran maestro que era, y su reprensión es una reprensión directa, pero al mismo tiempo llena de amor. Reprende a Marta, pero con una voz que se percibe suave y amorosa le dice dónde se encuentra su problema. Pero antes de eso llama la atención reiterando 2 veces su nombre: Marta, Marta. Y cuando nosotros vemos eso en la Escritura, siempre tiene que ver con intimidad, tiene que ver con un afecto más profundo. Cuando el Señor llama a Samuel, ¿recuerdan? ¿Cómo le decía? Samuel, Samuel. Cuando el Señor llega a, confronta a Pablo camino a Damasco, cuando él cae del caballo, le dice: Saulo, Saulo. Y aquí Jesús le dice a Marta: Marta, Marta. Esa es una manera cercana, es una manera íntima de tratar con ella. No la está tratando como una persona, como dije, que era excesivamente mundana y que estaba preocupada de las cosas intrascendentes. No, Jesús la está tratando como una persona cercana a él. Y le dice: este es tu problema. Afanada y turbada estás con muchas cosas. Jesús vio mucho más allá de la actitud externa de Marta y detectó el problema en su base. Como un médico experto hizo el diagnóstico y aplicó el tratamiento adecuado. Con mucho amor corrigió a Marta. Por eso la trató de esta manera: Marta, Marta. Aunque amaba a Marta, no dejaría de reprocharle lo que veía mal. Él le dice que ella estaba actuando en oposición directa a esta verdad obvia y establecida, y que su distracción mental, que surge de muchas cosas, argumentaba una falta de atención sobre una sola cosa. Es decir, lo que le está diciendo es que tú estás preocupada por muchas cosas y en realidad tu preocupación debe estar en una sola cosa. Noten el uso de las palabras: afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. ¿Lo ven? Es decir, gramaticalmente queda muy claro allí lo que Jesús le está diciendo. Mira, tú estás preocupada de muchas cosas, pero la verdad es que tienes que estar preocupada esencialmente de una sola cosa. Y esas muchas cosas lo que han producido en ti es una turbación. Y esta palabra tiene que ver con una ola, ¿cierto?, que golpea
cuando revienta, ¿cierto?, en la orilla. Tiene que ver con una agitación. Ese es el sentido. Es una agitación interior producto de eso. La preocupación es eso, una agitación interna, ¿cierto? Corremos de un lado a otro y tratamos de solucionar esto y esto otro y estamos en un afán que es peligroso. Eso es lo que estaba pasando con Marta, a pesar de que su intención era adecuada porque quería servir al Señor. Lo que el Señor está allí mostrándole que era más importante que todas las demás cosas juntas, esa una sola cosa a la cual Él se está refiriendo. Pero aunque la reprendió y estuvo lejos de mostrar siquiera la severidad que merecía su petulancia, habló con una ternura bien calculada para conciliar su estima y con una seriedad adecuada para impresionar su mente con la importancia de volverse a enfocar correctamente en lo que correspondía. Fíjense el enfoque de Pablo. Una cosa hago. ¿Ven? Eso es prioridad absoluta. Este es el enfoque correcto. Marta se desenfocó. Jesús quería que se reenfocara. Y para eso le dijo, mira, todas las cosas que tú haces externamente no son tan importantes. Hay una sola cosa que es importante. Esta frase de Jesús marca el clima del pasaje en contraste directo a las muchas cosas que está ocupada Marta y determina la prioridad fundamental en la que Jesús hace énfasis. En otras palabras, se está expresando que ninguna otra cosa de esta vida puede ser más importante que el cuidado del alma, que las cosas eternas, que el anhelo por lo celestial, que la relación con el Señor Jesucristo. Eso es lo más importante. Nada más puede ocupar su lugar. Y eso es lo que nos distingue como creyentes, porque todas las personas están preocupadas de algo, todas las personas tienen sus prioridades, todas las personas tienen su enfoque. Pero el creyente, su enfoque principal y prioritario es estar con Jesús y oír a Jesús. Está expresando que ninguna otra cosa de esta vida puede ser más importante entonces que el cuidado del alma, que el alimento del espíritu, que lo eterno. La fidelidad a la verdad divina está por sobre cualquier otra cosa, incluso sobre el servicio al Señor. La verdadera devoción no descansa en lo que hacemos para Dios, sino en disfrutar de lo que Dios ha hecho por nosotros. Lo que el Señor quiere es adoradores y adoradores en espíritu y en verdad, y para eso necesitamos estar escuchando su voz y atendiendo a lo que Él nos dice. Una cosa es necesaria. Qué verdadero es este dicho. Una cosa es necesaria. Cuanto más vivamos en el mundo, más cierto, más cercano podemos apreciar esta verdad. Una cosa es necesaria. Cuando más nos acercamos a la tumba, más plenamente lo sentiremos. Una cosa es necesaria. Cuando uno ya está, y si uno muere de alguna enfermedad, ¿cierto?, natural, si uno ya está en el lecho de muerte o en el tiempo de su partida cercano, ¿qué es lo que importa? ¿Importan los terrenos adquiridos? ¿Importan los títulos que hemos logrado? ¿Importan los reconocimientos? ¿Importa el estatus social? ¿Qué importa? No importa nada más que esto, que Jesús, que estamos con Jesús y Jesús está conmigo y que finalmente estaré para siempre con Él. La salud, el dinero, las tierras, el rango, los honores y la prosperidad están bien en un sentido circunstancial, terrenal. Pero esto no es lo que importa en el momento más importante. Sin ellos, miles son felices en este mundo, los creyentes por supuesto, y alcanzan la gloria en el mundo venidero. Las muchas cosas por las que hombres y mujeres luchan continuamente no son realmente necesarias. La gracia de Dios que trae salvación es lo único necesario. La comunión con Dios es lo único importante. La disposición que María manifestaba en ese momento al sentarse a los pies de Jesús, la receptividad para escuchar y atesorar las palabras que estaba escuchando de la boca del Señor Jesucristo, el corazón sincero que estaba abierto de par en par para oír al único que tiene palabras de vida eterna, como dijo Pedro, donde
encuentra el Señor un corazón receptivo, eso es lo único necesario. Lo único que se requiere. Y una de las cosas que llama la atención, no sé si se han dado cuenta, pero las cosas esenciales de la vida espiritual no tienen precio. No tenemos que pagar nada por eso. Solo necesitamos un corazón dispuesto, el deseo de ser transformado por lo que Dios tiene para nosotros. El activismo muchas veces conlleva el problema de separarnos de lo más importante, de lo único necesario, de estar a los pies de Jesús escuchando su voz y deleitándonos en su sabiduría. Las muchas cosas nos apartan de la quietud piadosa. Nuestra mente no puede estar ocupada con tantas cosas mientras descuidamos lo único que trasciende a esta vida. Si somos de Cristo y Él es nuestro, como dice una canción, lo tenemos todo. Todo lo que necesitamos, que esta pequeña frase es que penetres nuestros oídos todo el tiempo. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Y entonces Jesús elogia a María. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ha escogido esa cosa necesaria. Apuntó correctamente, se enfocó adecuadamente. Miren, ¿cuánto tiempo más iba a estar Jesús con ellos? Muy poco tiempo más. De hecho, ya en ese momento iba rumbo a Jerusalén y en pocos meses Jesús sería puesto en una cruz. Y posteriormente sería levantado para estar, cierto, ser coronado en la gloria del Padre. Ya no estaría más con ellos. ¿Qué es lo que era lo prioritario? Escucharlo a Él. Aprovechar bien el tiempo. Y hermanos, lo que hacemos nosotros cuando nos juntamos es aprovechar bien el tiempo. Y lo que hace usted en su casa por las mañanas cuando abre su Biblia es aprovechar bien el tiempo. Todo lo demás ha de ser secundario. Lo prioritario es escuchar al Señor. Y Jesús la elogia y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Cuán precioso debió ser para María escuchar de Jesús esto, aunque ella no tenía ninguna pretensión con su actitud de sentarse a los pies de Jesús para oír su palabra. No, sin embargo, escuchar del Señor Jesucristo, María ha escogido la buena parte. Debe haber sido especial para ella también. Estas palabras trascienden el tiempo y las épocas. No fueron dichas solo para una elección a Marta en ese contexto, ¿cierto? Y un elogio para María. Quedaron plasmadas en las Escrituras para que alcanzara a todo creyente en todo tiempo. Y nosotros hoy estamos estudiando este pasaje, este acontecimiento que pareció sin importancia para todo el resto de la gente de ese entonces, pero para nosotros es trascendente porque nos habla de lo que significa la prioridad en el corazón del creyente. Una sola cosa es necesaria: seguir al Señor plenamente y andar en estrecha comunión con Dios y poder alimentar nuestra alma con lo que corresponde, que es la palabra de Dios. La comunión con Dios por medio de su gracia es la buena parte que nunca podemos perder. Alguien dijo, esta es la buena parte que ha elegido María y es la única porción que realmente merece el nombre de buena. Es lo único bueno que es sustancial, satisfactorio para el alma, real y duradero. Es bueno cuando estamos en aflicción, producto de la enfermedad, y bueno cuando gozamos de una salud fuerte. Es bueno cuando somos jóvenes y bueno cuando enfrentamos el ocaso de nuestra vida. Es bueno en la adversidad y bueno en la prosperidad. Es bueno en la vida y bueno en la muerte. Bueno en el tiempo y bueno en la eternidad. Esto nunca lo podemos perder. Es lo más maravilloso que tenemos. El gran tesoro que tenemos es tener esta relación con Dios por su pura gracia y debemos disfrutar de aquello. No nos preocupemos tanto de darle al Señor, sino de recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros. Lo que es nuestra actitud al recibir del Señor lo que Él tiene para nosotros es adoración. Eso es lo que constituye la adoración. Es la gratitud del corazón de poder sentir que el Señor está cerca y quiere hablarnos constantemente y que esa palabra es la que necesitamos para vivir en esta vida y para trascender más allá de esta vida.
Que el Señor nos ayude y nos quede esto principalmente, porque lo que queda y lo que debe quedar es su palabra. Solo una cosa es necesaria. Solo una cosa es necesaria. Que podamos estar buscando siempre esa solo una cosa. Padre, muchas gracias por darnos siempre el privilegio de poder acercarnos a ti, reunirnos en tu nombre como iglesia solo para escuchar tu voz. Señor, gracias porque a pesar de las debilidades propias de nuestro carácter como seres humanos, no obstante, tú puedes hablar a nosotros todavía, hoy, a nuestro corazón, y poder decirnos, mira, elige lo que trasciende, lo que verdaderamente importa, aquello que está más allá de las cosas terrenales, aquello que no puedes perder jamás. Esa comunión y esa relación contigo, que es lo más importante. Señor, guarda nuestro corazón, guarda nuestro espíritu, para que nuestra prioridad siempre esté enfocada en ti. Bendice a mis hermanos. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén.